Las casas reales son la representación de la corona española en las colonias. Yo soy Iris de Mondeser, dominicana, aunque tengo un poco de sangre francesa también. Soy arquitecta de profesión, fue mi formación y luego hice la maestría en conservación de monumentos cuando comencé a trabajar en el patrimonio monumental con el arquitecto César Iván Feris, quien fue mi jefe por muchos años y mi mentor, mi padre en muchos sentidos. Y me fui metiendo en el mundo cultural a partir de ahí hasta que en la actualidad soy la directora del Museo de las Casas Reales en la ciudad colonial. En principio solamente como una afición. De hecho, yo tenía casi 60 años en el momento en que comencé formalmente a hacer acuarelas, que es el medio que yo he desarrollado más. Pero el dibujo fue siempre mi pasión desde toda la vida, desde muy niña. Y de hecho era muy difícil mantener mis cuadernos del colegio al día porque los llenaba de garabatos, los llenaba de dibujos, dibujaba todo. Y diseñaba también. Les hacía diseños de moda a mis amigas, dibujaba disfraces, cualquier cosa. Y en la actualidad he ido desarrollando la acuarela como una necesidad en un principio, pero con el tiempo, como me daba cuenta que mientras más relajada yo estaba, mejor me iba. Ya cuando tomo el pincel en la mano, ya eso mismo me pone en alfa, como dicen, y fluyo con eso. Primero me estructuró mucho, o sea, para todo en la vida. Esa es la realidad, me hace ver las cosas paso a paso y en un orden específico. Pero aparte de todo, se ve que hay muchas casas de madera en mi trabajo de acuarela y también las construcciones de la ciudad colonial. A mí me encantan las casas de madera y fue en el momento que me tocó defender el patrimonio, y todavía lo hago, es justamente el área que más me interesa, el área de la madera y la arquitectura vernácula, los hábitats campesinos que son espontáneos y muy sabios. Todo es parte de lo mismo, de una misma lógica de mantener la belleza, pero también lo que es el mundo como un resultado de la actividad del hombre, del humano, ya no se usa decir el hombre. Y el arte, para mí, es una manifestación interior necesaria. Simplemente yo pinto porque no puedo evitarlo y dibujo por la misma razón. Y lo que dibujo es justamente, en la mayoría de los casos, lo que veo. Es muy frecuente la construcción y la naturaleza acompañándola. De madera, y han sido casas en provincias, pero mi trabajo en conservación ha sido más de gestión de buscar que se legisle a favor de la madera, de que se conserve, de que la gente entienda que la madera es más resistente, mucho más resistente de lo que la gente cree, incluso contra huracanes. Y en el caso de los sismos, los terremotos, es mucho mejor estar en una construcción de madera que una construcción pesada, sin lugar a ninguna duda. Bueno, en principio yo trabajaba en la Dirección General de Museos. Para mí todos los museos me eran importantes. Y seguía trabajando en gestión de centros culturales y cosas así. Y se presentó la necesidad, sencillamente. Para mí fue una sorpresa, un gran privilegio, porque las casas reales son la representación de la corona española en las colonias. Entonces estaba representado aquí la gobernación, la capitanía general, la Real Audiencia, la casa de contratación,
La gente no se imagina la importancia de esa institución. Entonces todo eso estaba en el mismo lugar, en dos palacios contiguos, que con el tiempo, en el gobierno de Ferrán, principio del siglo XIX, él unió en un solo palacio, o sea, da la apariencia de ser uno solo, pero son dos. Encontrar una edificación con una museografía de hace 50 años, comenzar a trabajar para actualizarla. No es un trabajo mío, yo sencillamente colaboro, pero eso implica también que el mismo personal lo entienda. Entonces hay todo un trabajo con un montón de cosas. También actualizar en este caso implica abrirlo a la comunidad. No se trata solamente de la corona española, se trata de verlo desde nuestro mestizaje y abrirnos a los conciertos de atabales, por decir algo, o a actividades artísticas, actividades intelectuales para la población cercana, que es Santa Bárbara. Entonces es una de nuestras fuentes de público para ese tipo de actividades. Queremos atraer más público adulto dominicano. Fundamentalmente organización, y eso es una línea que nos viene desde la Dirección General de Museos, que después que se desconcentró del Ministerio de Cultura, seguimos perteneciendo, pero hay una desconcentración en el manejo. Estamos muy enfocados en actualizar, por ejemplo, el inventario de piezas, poner orden en la manera en cómo se efectúan las cosas, en los formularios, el orden, sobre todo orden, que sin orden no se puede. Los turistas no hay que llamarlos mucho, sobre todo martes y jueves vienen los autobuses de Punta Cana, eso vienen solos, y los que están permanentemente paseando por la ciudad colonial. Nuestro objetivo fundamental es el adulto dominicano, porque los niños, los jóvenes vienen con las escuelas. Nosotros estamos tratando de hacer conferencias interesantes. Hicimos una exposición que a mí me encantó de los escudos, siglo XVI, por ahí por 1508, el rey, como mucha gente cogía esta colonia como punto de llegada para seguir hacia el continente, se quería que la gente se estableciera y habían 14 villas. Entonces se les otorgó blasones a cada una de las villas, aunque fueran pequeñitas, aunque tuvieran muy poca gente, y esos blasones se tallaron, estaban allá en uno de los salones. Entonces yo lo bajé a una exposición en la sala de exposiciones temporales. Fuera de eso, las exposiciones, las solicitudes de hacer exposiciones me llegan solas. Entonces, otro tipo de iniciativas ha sido tratar de hacer celebraciones que le gusten a la población para que entiendan que hay cosas interesantes, que el museo no repele a nadie y que es una opción, sobre todo cuando se tienen visitantes. Bueno, hay que decir que es el museo más grande de la ciudad colonial, es muy grande. Entonces, es relevante porque simplemente por la ubicación que tiene, claro, por lo que significa. Lo que pasa es que la mayoría de la población no entiende mucho qué quiere decir casas reales. En el momento en que se cierra el Alcázar para remodelación, para rescatarlo, sí nos llega más gente, pero la gente comienza a entender que ahí pasa algo. Por eso es para nosotros tan importante la gestión cultural, que haya actividades fuera del plan regular que se espera en un museo en República Dominicana. Queremos hacer ferias navideñas, por ejemplo. Y claro, cuando se da el caso de las noches largas, eso atrae mucho público, entonces ahí sí, tenemos la oportunidad de atraerlos y hay un horario extendido, mucha gente andando por la zona.
Hay que ver un patio de eso a media luz con un saxofonista tocando en lo que la gente pinta, por ejemplo. El museo en sí tiene una colección montada y una narrativa que ya conocen los guías. Ahora mismo estamos en el momento de cambiar esa narrativa para hacerla más inclusiva, que haya más presencia de las razas no privilegiadas en ese momento. O sea, que el africano no sea solamente un insumo económico, que se visibilice el aborigen, porque aunque sea la representación de la corona española, es en colonia que está. Y esa narrativa queremos hacerla desde nuestra realidad actual, aceptando a todo, o sea, todo cabe, porque son nuestros ancestros, las tres razas. Entonces, eso es el reto actual realmente, cambiar esa narrativa. Sí, y estamos comenzando desde los niños, porque como se está haciendo una nueva museografía, pero siguen visitando los niños y estudiantes, bueno, pues comenzamos a trabajar en eso. El primer punto de organización del continente. Hay que imaginarse lo que debe haber sido llegar, o sea, la corona, allá en España. Cada vez le llegaban información, noticias de nuevos territorios conquistados. Había que mandar más dinero, había que meterlo dentro del sistema que lo tenían. Entonces, el primer punto de organización llega como Casa de la Contratación de Indias o Casa de Contratación de Sevilla, que se establece en ese edificio que estaba todavía, lo habían comenzado habían comenzado a hacer los cimientos para la fortaleza y dicen, no, contraorden, la fortaleza en otro lugar. Ahí va la Casa de Contratación porque era importantísimo. Se dice que de esa organización sale la contabilidad actual, porque fue por obligación de poner orden en todo aquello y eso implicaba la legislación también. Entonces, eso irradió al resto del continente, no solo eso, sino la Real Audiencia, donde era el Tribunal de Instancia Superior, y hubo pleitos que se dirimieron en el sur de Sudamérica, que no llegaron todavía a una conclusión y tenían que venir aquí a la Real Audiencia a terminar de dictar sentencia. Entonces, fue importantísimo como primer punto en que irradió. Después, la historia es lo que es. Después nos echaron al olvido por un tiempo. Eso es parte de lo que nosotros somos también. Pero en ese primer momento, es lo que nosotros tratamos de enseñar, estar en Santo Domingo era muy importante. Bueno, justamente son sus instituciones. Esas instituciones que fueron a establecerse allí, hay que ver el primer palacio, yo siempre lo digo, que es el Palacio del Gobernador, el Capitán General, que generalmente era la misma persona. En la planta alta, los despachos, la vivienda de la familia, y en la planta baja verla como un lugar militar, lleno de guardias, de caballos, de barriles de pólvora, cosas así. Se entraba por el lado atrás, ahí se ve un gran arco que está tapiado, que daba a aquellos terrenos baldíos que había en esa zona. Entonces, eso, lo que había en ese momento era muy importante. Igualmente Real Audiencia, contabilidad, tesoro, todo aquello. Con el tiempo, hasta el 1941, cumplió esa función como de regir, aunque de manera intermitente, porque hubo veces que el gobierno no estuvo aquí. Por ahí gobernó Ferrán, gobernó Trujillo, gobernó, bueno, mucha gente. Entonces ya en el 41, que se hace el Palacio Nacional, le quitan esas funciones y comienza a ser simplemente una oficina pública en la cual yo saqué mi primera cédula. Y claro, la colección se fue, o sea, todo lo que eran muebles ahí antiguos, todo eso se fue al traste, eso se convirtió en oficina y ya había sufrido muchas remodelaciones del tiempo de los franceses y los haitianos. Hasta que en los años 70 se decide convertirlo en museo, restaurarlo y hacer el gran palacio que es hoy día.
En primer lugar, la edificación es importante, es grande, es hermosa, sus grandes patios. Y lo otro, ya la colección que cuenta aquella historia, que aunque nosotros estamos insistiendo en hacer una narrativa nueva, es magnífica. Hay un trapiche, hay 3 maquetas de los barcos con que llegó Colón. Pero aparte de eso, hay otros barcos del tiempo de los corsarios, de la piratería. Una de las piedras que marcó lo que fue la frontera en su primer momento. Hay armas, hay unos pequeños cañones con sus municiones. También hay algo que la gente no llega, o sea, no se llega ahí todavía, como el paseo dentro del museo. Y es la parte de la caballeriza, que allá atrás hay un polvorín, donde hay una Santa Bárbara medieval tallada, allá arriba en una esquina. Es un espacio encantador, pequeño. Yo aspiro algún día a tener ahí un teatrino para los niños. Pero la colección es excelente. Bueno, lo primero que estaba en la esquina noreste de la ciudad. O sea, ya eso había que verlo como terrenos baldíos. Allá abajo, en lo que es hoy el Alcázar, había una puerta que daba al puerto. Por ahí llegaban las mercancías del puerto y se juntaban, donde hoy es hoy la Plaza España, con lo que venía por el camino del Cibao y por el camino del sur, que eran la Bolívar y la Independencia. Todo eso se mezclaba en ese sitio en un gran mercado. Entonces, cuando se construye el museo, bueno, el museo no, perdón, los palacios, estamos hablando de 1511, muy temprano en la colonia. Como te explicaba, todo comenzó con la intención de edificar ahí la fortaleza y se traslada a la fortaleza y se edifica donde hay un contador residiendo, que es quien representa la casa de contratación, y por ahí se fue ampliando el palacio. Y se convierte, porque es un palacio grande, en un hito. Su construcción coincide con la fecha de construcción del Alcázar de Colón. O sea que esa esquina, que todavía era solar baldío, de repente comienza a crecer y a darle una nueva forma a la ciudad. Era la corona en la colonia y hubo casas reales en varios sitios. Yo sé que La Habana tiene un palacio de casas reales. El gobernador representaba al rey, el capitán general, porque eran diferentes tipos de organización territorial. O sea, el gobernador era la gobernación civil, pero la capitanía general podía juntar varias gobernaciones, o sea, eran los que defendían el territorio, lo mantenían y conquistaban nuevos territorios. Igualmente, la Real Audiencia era el gran tribunal que tenía jurisdicción en muchos territorios continentales incluso, no solamente en las Antillas. Y así, y bueno, lo que te contaba de la Casa de la Contratación, que luego fue teniendo subsidiarias en diferentes territorios también. Entonces, la importancia que tuvo aquello fue establecer la legislación y el orden que existía en la madre patria, hacerlo aquí. Y de aquí irradiarlo al resto del territorio que se iba descubriendo. Entender la grandeza de quienes llegaron, que han tenido mala prensa en muchos casos, pero son también nuestros ancestros y hay que ver todo el trabajo que implicó establecerse en América. Comenzando por el coraje de los primeros navegantes que llegaron, pero aparte de eso, todo lo que fue la adaptación a este espacio. Yo siempre digo que quienes establecieron el mestizaje fueron ellos, porque aquí había una sola raza. Eran varios tipos de arahuacos, como quiera decirse, pero eran los aborígenes, los originarios. Pero quien trae la raza blanca y luego impone los africanos fueron ellos. Y de hecho, el mercado de esclavos, el primero de América, estaba en Santa Bárbara, muy cerca de ella. Entonces,
fue importantísimo. Y lo que queremos hacer ver, ya desde una mirada actual, es la riqueza que tenemos con las tres vertientes, sumando, no restando. Lo visualizo más abierto, más inclusivo y más popular. Estamos trabajando para eso. O sea, queremos que se vuelva un museo abierto. Uno ve Casa Real, es un gran paralelepípedo cerrado, fuerte, pesado, de piedra. Queremos que sea un museo más abierto y transparente y que la gente entienda que esas paredes encierran patios adentro y que encierran cultura y que lo que van a encontrar va a ser todas nuestras culturas mezcladas allí, en disfrute para la comunidad, sobre todo la que le queda más cerca de Santa Bárbara. Mira, en la carrera no te sé decir, mi inspiración viene de lo que veo a diario. Ahora, un libro que me haya tocado, se llama El Druida, habla de la cultura celta, y fue un libro que me hizo entender cómo comunidades muy primitivas tenían su ética, su sentido, una cosmovisión particular, que nosotros desde ahora las juzgamos de una manera muy cruel, desde nuestra visión, que no necesariamente es la correcta. Eso me hizo poder visualizar muchas otras culturas de la misma manera. Inevitablemente conecto con mis ancestros que vienen justamente de allá, porque el libro se ubica en lo que es actualmente Francia, pero abarca todo lo que fue celta, que era mucho, mucho en ese momento. Eso no se puede racionalizar. Eso es dominio del lóbulo cerebral derecho, holístico, que solamente observa y se expresa. Pero la verdad es que es algo que me llena y me complementa, porque el trabajo, tanto arquitectónico como el trabajo en museos, es un trabajo muy organizativo, muy racional, aunque uno debe tener inspiración, pero tiene mucho de racional. Y eso es lo que me equilibra, simplemente me equilibra. Que no se lo coja tan en serio, que la vida fluye como quiera. Es lo único que le diría de verdad. Yo vivía empujando el río y así no se puede. Sí me involucré siempre de lleno en muchas cosas. Me doy cuenta que esa es mi naturaleza. Siempre metida en la asociación de padres, decorando el espacio de Navidad del colegio, haciendo los adornos en mi casa. Y me ponía a coser, me ponía a pintar, me ponía a hacer mil cosas. Pero no, tampoco sacaba tiempo para mí, para relajarme. Eso lo tuve que aprender con el tiempo. Yo voy evolucionando. Simplemente yo no sé cómo va a ser, pero sí quiero mantener la misma actitud de involucrarme de lleno, tratar de hacerlo lo mejor que puedo y vamos a ver lo que resulta de ahí. Mis objetivos a corto plazo, dentro del museo yo sé cuáles son, o sea, qué áreas debo organizar, qué áreas yo entiendo que ameritan un cambio, cuáles debo como inspirar, ese tipo de cosas. Igualmente en mi vida personal, pero siempre me pregunto, yo no me estaré repitiendo haciendo las acuarelas, me lo pregunto. Entonces, siempre tratando de buscar nuevos motivos. Bueno, inmediatamente en los próximos meses van a comenzar el proceso de readecuación arquitectónica. No hay que perder de vista que tienen instalaciones de hace 50 años. No hablo solo de la museografía, sino del edificio en sí. Vamos a tratar de hacerlo más práctico, más fácil de gestionar. Eso es a corto plazo. A largo plazo ya iremos viendo, porque yo estoy aprendiendo mucho en la dirección de museos, mucho con Ibermuseos,
institución internacional a la cual pertenecemos ahora los museos estatales, mucho de ICOM, el Consejo Internacional de Museos. O sea, para mí es un mundo nuevo que se va abriendo y voy aprendiendo cada vez más. Y aplicarlo, simplemente aplicarlo. Que sean auténticos y que la moda tiene su gracia, pero no solamente hay moda, que hay otras cosas y que traten de hacer una arquitectura dominicana, que si no la hay, se la inventen, que para eso es la creatividad. Creativa y que haya ayudado a la gente. Eso incluye a los empleados del mismo museo. Son gente buena, gente muy buena. Algunos tienen 25, 30 años en el museo. Ellos son el museo. Yo quisiera que progresaran. Igualmente que transmitieran eso a la gente que llega. Impacto, yo creo que el impacto ha sido inverso, que es en mí. El patrimonio me ha hecho entender muchas cosas. Desde niña, yo tengo ancestros en Santiago y de Santiago otros en Baitoa, Puñal, San José de las Matas. O sea, hay todo un mundo que pertenece al Cibao. Y aunque yo soy gente del mar, pero esa gente de la loma me impacta. Entonces, su arquitectura, más me motivaba la arquitectura de la casona donde vivía mi abuela de Santiago, que la casa Ardeco que construyeron mis abuelos de aquí. Porque era tan humana, tan hermosa, y eso me hizo entrar por ese mundo. Yo espero ayudar a darle la importancia que tiene. Ese sería el legado que yo quisiera dejar. No sé si lo logre, pero bueno, hago lo que puedo. Al fin y al cabo se trata de que creamos en nosotros mismos. Ahora mismo se habla mucho de decolonización. Vamos a decolonizar lo que quieren colonizarnos desde afuera en la actualidad. Entender que no hay que tumbar a Colón para asumir que la colonización no es buena. Vamos a adoptar lo que viene de fuera que nos convenga, pero vamos a tratar de ser más auténticos. Si somos auténticos, esto se conserva y progresa.